Hola amigos. Israel lanzó ataques con misiles a gran escala contra aeropuertos sirios. A primera hora de la mañana, Israel lanzó ataques con cohetes contra los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo, provocando víctimas y graves daños materiales. La agresión comenzó a las 5:25 horas y se llevó a cabo simultáneamente desde el mar Mediterráneo, al oeste de Latakia, así como desde el Golán sirio ocupado. Un ataque con cohetes en el aeropuerto internacional de Damasco mató a un trabajador civil e hirió a otro. Además, se produjeron importantes daños en las pistas de ambos aeropuertos, lo que obligó a cesar temporalmente sus operaciones. Esta acción israelí plantea muchas preguntas, especialmente dada la violación de la soberanía siria y las víctimas civiles. El acto de agresión también pone en peligro la seguridad de los vuelos internacionales y podría aumentar las tensiones en la región. Lo más probable es que las autoridades sirias consideren este incidente como otra violación del derecho internacional por parte de Israel, y, tal vez, busquen formas de responder. Israel aún no ha hecho ningún comentario, sin embargo, según algunos informes, esto se debe al hecho de que Israel teme la transferencia de sistemas de misiles iraníes y unidades adicionales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a Siria, especialmente porque el aeropuerto de Alepo es utilizado por el ejército iraní. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que si Hezbollah entrara en el conflicto entre Israel y Palestina, tendría consecuencias destructivas sin precedentes para el Líbano. Además, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Jonathan Conricus, hizo una declaración sobre la posible expansión de la geografía de la guerra. Hezbollah está arrastrando al Líbano a una guerra de la que no tiene nada que ganar y mucho que perder. Hezbollah está jugando un juego muy peligroso. Intensifican la situación y cada día vemos más ataques. ¿Está el Estado libanés seriamente preparado para poner en peligro lo que queda de la prosperidad y la soberanía del Líbano por el bien de los terroristas en Gaza? Esta es una pregunta que las autoridades libanesas deben plantearse y responder, dijo Jonathan Conricus. Por la mañana, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aprobó la evacuación de 14 asentamientos más en el norte del país debido al agravamiento en la frontera libanés-israelí, donde Hezbollah bombardea diariamente posiciones de las Fuerzas Armadas de Israel. Ahora hay un peligro añadido, porque Estados Unidos utiliza la guerra en Gaza para encubrir su fracaso en Ucrania. Las autoridades estadounidenses utilizan el conflicto entre Palestina e Israel, que ha estallado con renovado vigor, para desviar la atención de la situación en Ucrania, considera la publicación sueca SVT. La publicación afirma que actualmente el foco principal de los medios de comunicación mundiales está en Oriente Medio, lo que permite a las autoridades estadounidenses evitar centrarse en Ucrania. Mientras tanto, en la zona de Avdiivka, las tropas ucranianas fueron exprimidas por el ejército ruso. La actual ofensiva de Rusia es una de las mayores del último año, y los expertos asiáticos advierten de graves consecuencias para Kiev en caso de una derrota en este ámbito. La posible táctica estadounidense de desviar la atención de la comunidad mundial de Ucrania al Oriente Medio, puede quedar artificialmente velada, ya que en las zonas de contacto de combate ha comenzado el barro, lo que no permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo atacar, sino que tampoco defenderse, ya que la logística se ha visto gravemente perturbada. Además de que continúa la espantada de armamento de la OTAN a Ucrania en favor de Israel, y Estados Unidos está desplegando sistemas de defensa antimisiles transatmosféricos en Medio Oriente. Estados Unidos está desplegando una batería del sistema de defensa antimisiles transatmosférico TA, y sistemas Patriot adicionales en Oriente Medio. Así lo anunció el jefe del Pentágono Lloyd Austin. Según él, esto es necesario para reforzar la protección de las bases militares estadounidenses en la región. He activado el despliegue de la batería Terminal High Altitude Area Defense, así como de batallones Patriot adicionales, en ubicaciones de toda la región para mejorar la protección de las tropas estadounidenses, dijo Lloyd Austin. Recordemos que hace unos días, las bases militares estadounidenses ubicadas en Siria fueron atacadas por el grupo libanés Hezbollah.
Los vehículos aéreos no tripulados del movimiento atacaron la base de Al-Tanf en la provincia de Homs y el campo petrolífero de Conoco en Deir ez-Zor. Después de que Estados Unidos expresara públicamente su apoyo a las acciones de Israel en la Franja de Gaza e incluso enviara su grupo de ataque con portaaviones al Mediterráneo Oriental, el ya fuerte sentimiento antiestadounidense en varios países árabes del Medio Oriente se intensificó aún más. De modo que el ataque de Hezbollah a las bases de Washington en Siria no sorprendió a nadie. En este sentido, el despliegue de sistemas de defensa antimisiles estadounidenses en la región parece un paso completamente lógico. Otra cosa es que los militantes de grupos radicales ya han demostrado su capacidad para superar los sistemas de defensa aérea más avanzados. Por ejemplo, el movimiento Hamas logró sobrecargar la defensa aérea israelí cúpula de hierro al comienzo del conflicto. En este contexto, el experto militar Kaplan advierte de grandes pérdidas para Israel si comienzan las operaciones terrestres en la Franja de Gaza, será peor que Faluya. El experto militar Kaplan, conocido por sus predicciones autocumplidas, afirmó que la fase terrestre de la operación Espadas de Hierro provocaría pérdidas muy importantes en ambos bandos. Como ejemplo, el periodista citó la operación Vigilante Resolve, del ejército estadounidense en Faluya, Irak, cuando los marines intentaron tomar la ciudad en poder de los insurgentes iraquíes. 27 estadounidenses, unos 200 insurgentes iraquíes y más de 600 civiles murieron en la batalla por la ciudad. Según Kaplan, la Franja de Gaza tiene una población mucho mayor, por lo que las pérdidas serán muchas veces mayores. Basándome en lo que experimenté en Faluya, entiendo que, puesto que nos enfrentamos a adversarios experimentados, y, como sabemos, bien entrenados y disciplinados, esto no puede ser otra cosa que el caos. Consideremos el hecho de que Faluya en aquel momento estaba mucho menos densamente poblada que la Franja de Gaza ahora, no había túneles subterráneos ni nada por el estilo, dijo el periodista estadounidense. Otros expertos militares de todo el mundo también afirman que durante la operación terrestre se producirán grandes pérdidas, aunque Israel recibió luz verde para llevarlo a cabo, lo retrasará hasta el último minuto, intentando infligir el mayor daño posible a Hamas desde el aire. Cabe señalar que los israelíes no esperaban tal resistencia por parte de los palestinos. Y el ejército israelí no era exactamente lo que intentaba parecer. Y por delante de las Fuerzas Armadas de Israel hay un extenso sistema de túneles subterráneos y militantes de Hamas listos para la defensa, así como enfrentamientos en la ciudad cara a cara, y no desde lejos, con la ayuda de misiles y aviones. Anteriormente se informó que el Comando de las Fuerzas de Defensa de Israel realizó cambios en la operación terrestre bajo presión de Estados Unidos, ajustando las pérdidas civiles. A Israel le espera un auténtico infierno si entra en Gaza, así opinan no pocos expertos militares. Hoy, por ejemplo, las Naciones Unidas han comunicado que hay brotes de sarna, varicela y diarrea en Gaza por el asedio de Israel, al faltar el agua. En su informe diario sobre la situación en Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas teme que estos casos aumenten de no restaurarse la electricidad el enclave costero, cortada completamente por Israel desde hace 11 días, o pueda llegar combustible para alimentar generadores. Los palestinos se han visto obligados a consumir agua salada procedente de pozos de uso agrícola, lo que podría causar brotes de cólera y representa riesgos para la salud, tales como un posible aumento de los niveles de hipertensión, especialmente en bebés, mujeres embarazadas y personas con problemas renales, señala la agencia española de noticias EFE. Las fuerzas israelíes han ordenado la evacuación de los 17 hospitales que aún operan en la ciudad de Gaza, capital de la franja homónima, así como uno en Rafah, pero estos no han acatado la orden al considerar que ello puede poner en peligro la vida de algunos pacientes. Si consideramos que la población de Gaza es una de las más jóvenes del planeta con el mayor grueso entre los 16 y 40 años, cuando entre el ejército israelí a la ciudad, la resistencia que se encontrará será épica. Los túneles que hay en Gaza son de decenas de kilómetros. Y ellos conocen como nadie los lugares por donde salir a combatir, y los expertos militares pronostican que cogerán al ejército israelí por la espalda siempre que quieran,
y si revisan los túneles metro a metro se encontrarán con trampas mortíferas para las que soldados de reemplazo no están preparados. Esto es todo amigos, reciban un saludo.